Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por venir a este miniciclo de 2 conferencias en un centro tan bonito y encima para hablar de la sanidad militar, sanidad de la Armada, sanidad militar. Os podéis preguntar qué hace un capitán de navío presentando a 2 médicos. Pero es que esto tiene su historia, cortita, que es que estas conferencias tienen 4 años de retraso. Estaba yo todavía destinado en el Instituto de Historia y Cultura Naval, que hace unos meses que me retiraron, que no me retiré yo, y un día vino Adolfo y, metido en el mundillo de la historia naval, dijo, oye, ¿por qué no dais una conferencia de las operaciones y tal? Y, me parece una buena idea. Y le añadimos una de historia. Entonces fue cuando me mencionó a Coronel Cubillana. Entonces empecé a reclutar a los 2, me quedé de acuerdo, habíamos casi ya finalizado todos los prolegómenos, ¡pumba! Y vino la pandemia. Ni uno podía venir, ni el otro se podía desplazar, ni yo me tuve que ir a mi casa, en fin. Entonces, a lo largo de hace unos meses dije yo, uy, tenemos una conferencia pendiente. Y hablando con Pedro, como una asociación más de las que dedican a difundir la historia, pues le pareció virguero. Digo, bueno, pues aquí estamos hoy. Y con permiso de general, voy a empezar a... Bien. Tenemos a 2 coroneles y cada uno va a enfocar la sanidad, uno de una forma actual, versado en las operaciones actuales que hacemos en las Fuerzas Armadas, concretamente en la Armada, y el coronel Cubillana que hablará de lo que es la historia de la sanidad. Entonces empezará el coronel Cubillana, don Juan Manuel García Cubillana. Le voy a leer un esbozo de su currículum que es muy amplio, que yo voy a leer por encima. Nació en San Fernando, Cádiz, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, tiene su tesis doctoral, es médico de la escala básica del Cuerpo de Sanidad de la Armada y en la actualidad es coronel médico en situación de retiro. Es pediatra con la acreditación de neonatología y tiene además el curso de accidentes de buceo. Ha sido jefe de pediatría de una serie de unidades de la Armada, entre buques y dependencias como hospitales, buques, etc. Es miembro de varias sociedades científicas de pediatría y neonatología de España y de Andalucía y es académico de varias, de la de Medicina y Cirugía de Cádiz, de Canarias, de Sevilla y de la Real de San Romualdo. Es miembro de la expedición española que fue a la Antártida, en misión de ayuda humanitaria en Centroamérica, el huracán Mitch y de la Comisión de Respuesta Solidaria de Indonesia. Publicaciones pues tiene bastantes, que no me puedo entender ahora, 17 solamente en libros, 51 en revistas, comunicaciones, cursos, mesas redondas, etcétera, etcétera. Colaborador en seminarios y cursos de doctorado. Tiene varias líneas de investigación, sobre todo dedicadas a la pediatría y, como no, a la historia. Y premios de investigación y literarios, pues tiene también un largo listado en que tampoco les puedo leer porque si no, no les dejo hablar. Está casado, tiene 4 hijos y 8 nietos. Cuando quieras. Me olvidé decir el título de la conferencia, pero bueno, está ahí. Buenos días, todavía voy a hablar de pie porque me gusta así, estoy más cerca del auditorio. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, con el permiso de la audiencia de mi general, quiero agradecer al Centro Asturiano pues, esta invitación a participar en esta charla. Yo soy un coronel viejo, coronel médico, he ejercido toda mi vida en hospitales y algunas veces, cuando la Armada lo ha necesitado, pues en misiones que me han enviado. Pero soy un aficionado a la historia, no soy ni historiador, ni catedrático, ni profesor. Y lo que voy a exponer hoy es de unas consideraciones personales sobre lo que yo creo que fue la historia de nuestra sanidad de la Armada. En absoluto tiene preponderancia académica ni, por supuesto, universitaria. Y todo lo que yo diga pues puede estar, por supuesto, sometido a valoración de gente mucho más erudita que yo en este tema. Yo empezaré la charla hablando de los orígenes y voy a terminar cuando cesa el cuerpo de sanidad, se suprime el cuerpo de sanidad de la Armada debido a la nueva ley reguladora del régimen personal
militar y se crea el actual cuerpo, los cuerpos comunes y el cuerpo, dentro de ellos el cuerpo militar de sanidad. Y le daré paso a Adolfo, que va a hablar pues, de la actualidad de las misiones y de la sanidad operativa, etc. Bueno, pues ven ustedes que en un principio siempre hemos llevado la Cruz de Malta, los médicos de la sanidad de la Armada. Esta Cruz de Malta aparece ya en cerámicas tartésicas del siglo VIII y X a.C. Y la adoptaron los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, que fueron los herederos de los caballeros templarios. Y cuando se fueron a la isla de Malta, y el emperador Carlos V le regala la isla de Malta por cambio de un halcón anual, el halcón maltés, pues entonces se adopta y se llamará Cruz de Malta. Es una cruz octogonal de 8 puntas. Este va a ser más o menos la secuencia de la charla. Y vamos a hablar en un principio de la sanidad de las armadas. ¿Y por qué de las armadas y no de la armada? Porque el concepto de la Real Armada no se inicia hasta el siglo XVIII, cuando José Patiño y Rosales, en época de Felipe V, agrupa todas las armadas, la Armada de Barlovento, la Armada de la Escalera, la Armada del Mediterráneo, en una sola Real Armada. Por eso yo voy a empezar a hablar de la sanidad de las armadas. Y como España es muy antigua, hablaremos un poquito simplemente de los griegos y de los romanos. El griego Asclepios, que esto está en Epidauras, es el actual Escolapio romano. Entonces son los dioses de la medicina. Y estos griegos y romanos ya tenían buques que en las campañas y en las batallas se utilizaban como buques hospitales, que eran buques pues, trirremes, y también y ven ustedes que tenían la obligación de embarcar pues, un médico por cada 200 pacientes. Eran habitualmente cirujanos y se le llamaban duplicari porque cobraban 2 sueldos. Un sueldo cuando trabajaban en los hospitales generalmente en los puertos, en los ríos, los valetudinarium, y cuando ingresaban en los barcos también, pues cobraban otro sueldo, pero duplicaban su sueldo, pero se llamaban los duplicari. Pasamos directamente a la sanidad del Mediterráneo. Y es obligatorio hablar de Arnaldo de Villanova. Arnaldo de Villanova fue un médico en la época de los reyes de Aragón, sobre todo de Jaime II, que eran reyes de Aragón, de Sicilia, de Valencia y condes de Barcelona, no eran reyes de Barcelona. Y entonces él fue obligado a diseñar la sanidad del Mediterráneo, porque era obligada la expansión de España en el Mediterráneo y sobre todo para ir controlando la expansión de los imperios asiáticos. Y en ese diseño, pues Arnaldo de Villanova, en las ordinaciones o ordenanzas de 1267, decía que los cirujanos eran necesarios en tiempos de guerra y deben dormir en nuestras tiendas o donde nos estemos. Había que acompañar siempre al equipo castrense. Deben ser entendidos y prácticos y embarcar con los instrumentos propios de su oficio y medicinas buenas, frescas. Vamos ascendiendo y llegamos al siglo XV. En el siglo XV la consideración social de los sanitarios, a la cabeza estaban los médicos, porque eran los únicos que estudiaban en las universidades. Hasta el siglo XV se llamaban físicos, la palabra médico no aparece hasta ese siglo. Y estudiaban en universidades que ya aparecen en el siglo XIII en España, y tenían, para las facultades, tenían que ingresar con el título de bachiller en artes. Hacían unos 3 4 años para obtener el título de bachiller en medicina, 2 años para obtener el título de licenciado y 3 años después, si querían, al lado de médicos revalidados, si querían obtener el título de doctor. Pero no podían ejercer sin que fueran sometidos al Tribunal del Protomedicato, que era un tribunal instituido por el médico personal de Juan II, padre de la reina Isabel de Castilla. ¿Por qué? Porque tenía que prácticamente ordenar todo este tipo de profesiones sanitarias que eran intrusistas, entonces todos ellos debían ser sometidos al Tribunal del Protomedicato. Por debajo de la consideración social del médico, fíjense, en el siglo XV estaban los cirujanos, que había 2 tipos de cirujanos. Los latinos, que estudiaban
en la lengua latina en las universidades, y los romancistas, que solamente estudiaban pues de oídas al lado de cirujanos revalidados. Las cátedras de cirugía en España no aparecen hasta el final del siglo XVI, 1500 y pico, en Alcalá de Henares, porque hasta entonces era un oficio mal considerado. Los médicos tenían que jurar que no operaban ni con hierro ni con fuego, ni con ferro ni con cisne. Y por debajo estaban los boticarios. Los boticarios no estuvieron dentro de la estructura de la Armada, de sanidad de la Armada, hasta final del siglo XIX. Ya hablaremos posteriormente de ello. Y por debajo los barberos, que eran barberos sangradores, que hacían sobre todo las sangrías, y aplicaban las sanguijuelas. Y este tipo de profesiones sanitarias, sacadores de piedra, que quitaban las piedras mediante litotricias, haciendo tallas vesicales, batidores de cataratas, que son los actuales oftalmólogos, así se llamaban, los sacamuelas, las parteras, los algebristas, que eran los que componían las fracturas, las álgebras, los de fracturas óseas, extirpadores de carnosidades brutales, etc. Todo esto se crea el protomedicato para intentar organizar y evitar el intrusismo de estas profesiones sanitarias. Pero llega la reforma de Lutero, es decir, Lutero, el monje agustino Lutero, en 1517, pues clava en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg sus 95 tesis y motiva un concilio católico de Trento, 1545-1567, y aparece una disposición, unas pragmáticas de Felipe II, Felipe III. ¿Qué son esas pragmáticas? Pues para intentar evitar el contagiar la pureza de la fe, prohíben que los universitarios españoles, y entre ellos médicos y cirujanos, estudien en universidades extranjeras e importen libros extranjeros. Incluso se crea la Inquisición, titular de la Inquisición, y una lista de libros prohibidos. Con lo cual, España vive un ostracismo desde el punto de vista de innovaciones universitarias en los siglos prácticamente XVI y XVII, hasta que llega la Ilustración. No obstante, hubo buenas excepciones, por ejemplo, Andrés Vesalio, que fue cirujano de Carlos I y Felipe II, con su famoso libro de Humanis Corpora Fabrica, Ambrosio Paré, que fue el cirujano más famoso del Renacimiento, que no estudió curiosamente en ninguna universidad, y Daza Chacón, que fue el cirujano que acompañó a Juan de Austria en la batalla del Parto también. Bien. Si nos vamos al siglo XVI, podemos al final, la ruta de la Gran Armada, estaba puesta la Armada Invencible, y gracias al capitán de navío Eduardo Bernal, al cual le agradezco infinitamente que estemos aquí, porque si no es por él no hubiéramos estado. Pues fíjense que salieron de nuestra península 127 barcos, y 122 barcos cruzaron el Canal de la Mancha. Y hubo una serie de buques en los cuales iban insertos hospitales. Eran ya buques redondos y se llamaban purcas de hospital. Fíjense, esos llevaron 500 camas y 100 sanitarios, entre ellos protomédicos, cirujanos mayores y boticarios. Llegamos al siglo XVII y Felipe IV pues, dispone las ordenanzas que deben del buen gobierno de la Armada del mar océano. Y decía que en todas partes donde estuviera dicha Armada y Ejército se forme un hospital en el que se acuda a este con el cuidado y puntualidad que conviene, el cual esté provisto de las camas, medicinas y regalos que fueran necesarios, y tengan su administrador, médico, cirujano, enfermeros y la demás gente que necesitan semejantes hospitales para que no haya alguna falta en la que tanto importa. Es decir, estaba ordenando que tenía que haber hospitales para atender a la gente de las armadas. Y se crean los hospitales de la Armada. Y los primeros hospitales fueron en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María. ¿Por qué? Porque la flota de galeras estaba radicada en el puerto de Santa María, en el río Guadalete. Y está ahí hasta 1668, que el Guadalete se colmata y hay que trasladar la flota de galeras. Y en un principio se pretende trasladarla a Gibraltar. Gibraltar entonces era española, pero al final se decide trasladarla a Cartagena. Entonces fíjense que los primeros hospitales
estuvieron a bordo de galeras, galeras de Santa Lucía. Y ya en el año 13 del siglo XVII se crea el gran hospital primero que tuvo la Armada, el Hospital de San Juan de Letrán, en el precioso pueblo de Puerto Santa María, que conoce también nuestro coronel Caraboche. Hospitales se crean el de Ferrol, el Primitivo, Mahón también, en el 42, y el Gran Hospital de Cartagena, el hospital más grande que tuvo la Marina en España, con 4.000 camas. Actualmente este precioso edificio está transferido a la universidad y los ingenieros creo que están ahí. Recuerdo, fíjese que la Plaza de Toros es un anfiteatro romano. Y está de autopsias. Están también, exactamente. Bueno, pues seguimos. Y se funda el Gran Hospital de la Armada de Cádiz, donde en el siglo siguiente se origina el gran avance de la sanidad de la Armada. Estos hospitales ya de la Armada tenían una mentalidad científica docente, es decir, era distinto a la mentalidad de los hospitales religiosos, porque la Iglesia estaba criticada, sobre todo por los ministros posteriores del siglo XVIII de Carlos III, porque tenía lo que se llamaba caridad indiscreta. Decía que la Iglesia, los hospitales eclesiásticos, acogían a todo tipo de indigentes y de pobres, simplemente pues, asemejándose al prójimo que se predicaba en el Evangelio, pero que favorecía el vagabundeo y la ociosidad. Entonces estos hospitales ya tenían una mentalidad diferente, se hacían autopsias y estaban buscando el porqué de las enfermedades. Y acuérdense, todos los médicos y practicantes y boticarios que trabajaban en las armadas tenían que ser examinados por el protomedicato. Pero ¿qué pasaba en aquellas capitales que no tenían protomedicato? Por ejemplo, Cádiz. Cádiz no había ni universidad ni protomedicato, pero estaba la Hermandad de San Cosme y San Damián, esos santos San Cosme y San Damián, que en la ordenanza de 1696 decía que los cirujanos y barberos de la Real Armada, escuadras y hospitales de ella, no puedan ejercer su oficio en la ciudad sin presentar su título de la hermandad. Es decir, era como el protomedicato o la universidad en aquellas capitales que no había este tipo de instituciones. Bien, vamos a hablar ya del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. El siglo XVIII se inicia con el cambio de dinastía. Terminan los Austria y entran los Borbones, entra Felipe V. Y 3 años después se dan cuenta de que en la Armada, en los buques, los cirujanos están muy mal formados. Eran cirujanos prácticamente que no habían ido eran cirujanos romancistas, que no habían estudiado en lengua latina, que eran más barberos, y se dan cuenta de que mueren más gente a bordo de los buques de las armadas por enfermedades médicas y por infecciones que no por enfermedades de tipo quirúrgico, heridas o traumatismos. En el año 8, un monje, un religioso de la Orden de San Juan de Dios, Fray Ambrosio de Guideville, pues se le confiere como el título de primer cirujano mayor de la Armada, que le sigue Jan Lacomba, que fue, curiosamente, otro religioso de la Orden de San Juan de Dios. En el año 28, después de la llegada de Patiño a Cádiz en el año 17, en la época de Felipe V, que es cuando realmente se reorganizan las armadas. Se crea la Real Armada, se crea el cuerpo de Guardia Marina, se crean los batallones de Marina, que fueron la futura infantería de Marina, y se crean los hospitales. Y gracias al impulso, sobre todo del gran Patiño y Rosales, pues en el año 28 se crea lo que se considera el inicio del cuerpo de cirujanos de la Marina, y 10 años después el cuerpo de practicantes de la Armada. Ellos se dan cuenta de que, como hemos dicho antes, los cirujanos no podían saber solamente de heridas y traumatismos y de intervenciones, sino que necesitaban también saber de cuestiones médicas y sanitarias, de infecciones y de cuidados de alimentos. Y se llega en el año 48, aunque ya había llegado en el año 28 del siglo XVIII, llega pues un barbero, posterior cirujano de ejército, que fue Pedro Virgili, de Tarragona, y que ya en época de Fernando VI y con el apoyo del marqués de la Ensenada, Zenón de Somovería,
pues fundan el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, que tuvo una importancia fundamental no solo en la Armada, sino en el concepto actual de lo que son las ciencias médicas. ¿Por qué? Pues fíjense, de entrada los colegiales y practicantes de medicina a los 4 años se consideraban practicantes de cirugía, cirujano segundo, era una propia carrera. Y lo que es actualmente hoy día el cirujano o el médico actual procedía de practicantes. Es la primera vez que aparece la palabra practicante en el siglo XVIII. Pero a nivel civil no aparece hasta el siglo XIX con la ley Moyano, que desaparece lo que se llama el ministrante por el practicante. Estos alumnos, a lo largo de su carrera, no solamente estudiaban enfermedades de disciplinas quirúrgicas, sino estudiaban enfermedades de partos, enfermedades de la mujer y de los niños. ¿Y por qué? Porque estos cirujanos eran tan afamados en España que eran contratados posteriormente por buques civiles en sus travesías oceánicas. Y los buques civiles de Estado pues llevaban mujeres y niños, y después tenían que ir a los hospitales que estaban ya nuevos en la época del Nuevo Mundo y tenían que atender partos, cirugías, tenían que dar de todo tipo, con lo cual estudiaban también enfermedades de niños. Eso fue un concepto totalmente nuevo porque en las universidades de la Facultad de Cirugía solamente se estudiaban asignaturas quirúrgicas y en las médicas solamente asignaturas médicas. Y tuvieron licencia, que esto es interesantísimo, o sea, que los hemos encontrado en el Archivo Real Colegio, para poder leer libros prohibidos por el Santo Oficio, que estaban vetados a todos los universitarios españoles. Y la Armada, porque la Armada tenía capacidad de mando, y tenía porque en el siglo XVIII el mundo era Cádiz. De Cádiz se había trasladado en la casa de contratación en el año 17 de Sevilla a Cádiz, y que de Cádiz salían todas las expediciones que iban a cruzar el Atlántico, con lo cual Cádiz tenía la Armada hacía y deshacía a su antojo. Los colegiales del Real Colegio empezaron a salir al extranjero, todavía estaba la Inquisición, y fueron a universidades como de Montpellier, de Leiden, de Bolonia, de París, a estudiar, y después trajeron sus innovaciones. Por ejemplo, son datos del Museo Naval de Madrid, por ejemplo, de los planos del anfiteatro, del laboratorio de química. Se publicaron libros muy interesantes, como el de Canivel o el de Jean Bernat, que Jean Bernat fue posteriormente director del Colegio de San Carlos de Madrid. El modelo del Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue esta institución tan brillante del siglo XVIII, fue exportado y posteriormente Cataluña, en Barcelona, pues funda el Real Colegio de Cirugía de Barcelona, destinado sobre todo a médicos del ejército, y posteriormente el Colegio de San Carlos de Madrid, todos ellos a imagen y semejanza del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Se establecían sesiones clínicas periódicas, no solamente atendían a personal militar, sino a personal civil, incluso del hospicio. Si van algún día a Cádiz y van a la Caleta, verán este maravilloso balneario de La Palma, y posteriormente la Inclusa, que fue realmente el hospicio, que fue edificado ese edificio precioso en el siglo XVIII por Torcuato Tallón. Ven ustedes amputación de un miembro a un niño del hospicio del año ya 16 del siglo siguiente. Y en 1791, con estas ordenanzas que dictan el director del colegio, que era Vicente Nubet y Canivel, pues se origina un hito importantísimo en la historia de la medicina mundial y sobre todo europea, y fue que se unen los estudios de medicina y cirugía. Hasta entonces el que estudiaba medicina era médico, o el que estudiaba cirugía pues era cirujano, pero en el año 1791 se unen los dos estudios en una misma disciplina y salieron médicos cirujanos. Imaginaron el protomedicato, y las universidades, las facultades se saltaron diciendo que una barbaridad, y se desunen otra vez, y finalmente todo esto queda unido en las reformas de Pedro Castelló, que fue ministro del siglo XIX, en 1827, cuando se unifican las
las universidades y los reales colegios de cirugía y se unifica y existe una unidad de la ciencia. Entonces ya finalmente, pues todos los médicos y cirujanos actual procedemos realmente de este hito, de la unión de los estudios de medicina y cirugía. Este hito rápidamente se exporta y lo copia Montpellier, lo copia París, lo copia Bolonia, es decir, fue un hito de Cádiz, uno de los realmente milagros gaditanos del siglo XVIII. Bien, vamos a pasar ahora al periodo de catástrofe. Estamos hablando del Cuerpo de Sanidad de la Armada, que con sus inicios en el siglo XVIII, y viene el combate de Trafalgar, donde hubo 39 cirujanos, donde muere Gravina. Estos son fotos de uno de los pecios que se han podido sacar últimamente del Fugués, en francés el Fogoso, el Caballo Loco, muy cerca de Santipetri, nuestra calle en Santipetri. Hicimos incluso una carta al National Geographic sobre este bonito descubrimiento que fue exactamente investigado por el Grupo de Arqueología Subacuática de Cádiz. Y se inicia con una cantidad de epidemias de fiebre amarilla, 1800, del 4, del 10, del 13, la Guerra de la Independencia, que ya saben ustedes que era San Fernando, la isla de León, que era entonces Real Isla de León, aún no San Fernando, y Cádiz fueron los únicos territorios peninsulares que no fueron invadidos por los franceses. Después vino el trienio liberal de Rafael Riego en la cabeza de San Juan y la provincia de Sevilla, los 100.000 hijos de San Luis en apoyo del depuesto ya Fernando VII, que estuvieron en nuestra ciudad de San Fernando, sobre todo en la zona de Punta Cancera, durante 5 años, que se celebra ahora su 200 aniversario. Y todo ello, ese periodo catastrófico coincide más o menos con la rellegada de la incorporación de Fernando VII, cuando anula la disposición de 1812, la Constitución de 1812, y vuelve al absolutismo. Y este periodo de desprestigio, el que seguimos ahora en el año 34, coincide inicialmente con un periodo convulso también de la época de España. España en el siglo XIX tuvo una cantidad de problemas que impidieron prácticamente que por supuesto afectaron a los ejércitos, a la armada y también pues, a la evolución de la ciencia. Ven ustedes las guerras carlistas, la regencia de Baldomero Espartero, la revolución de O'Donnell Espartero. Y en el año 36, una vez ya que Pedro Castelló pues, unifica los criterios de las universidades y de los reales colegios, se suprime el Real Colegio de Cirugía de la Armada, que prácticamente había estado desde el año 1742. Y el Real Colegio se divide en dos. Por una parte, el cuerpo de cirujanos de la Armada, entonces médicos cirujanos, que es el cuerpo de sanidad de la Armada, que radica en el Hospital de San Carlos de San Fernando, y por otra parte, se crea lo que se llama la Facultad de Ciencias Literarias, que dependía de la Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias Literarias, que fue el origen de la actual Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Y eso originó que la mayoría de los componentes del Real Colegio se marchasen de las Fuerzas Armadas y se fueran a dar clases a la facultad, es decir, al mundo civil. Eso fue una época de gran desprestigio para todo lo que fue el Cuerpo de Sanidad de la Armada, por otros motivos, porque la Armada estaba en ruinas, es decir, había capitanes de navío que se morían en la Guerra de la Independencia de inanición, en Ferrol incluso están escritos. No había una marina sin barco después de Trafalgar de la Guerra de la Independencia. Entonces hubo una época parangonable a la que hemos pasado incluso en el inicio del siglo XXI, en que las oposiciones quedaban vacantes. Es decir, no había nadie que quería presentarse a ser médico de la sanidad de la Armada. Y hubo incluso que fidelizar alumnos de facultades de medicina con dinero, fidelizarlos y que pagaran un compromiso, que tuvieran un compromiso al terminar sus estudios, cosa que prácticamente es lo que hemos vivido en estas 2 primeras décadas del siglo XXI en el cuerpo militar de sanidad, en la especialidad fundamental de medicina. Bien. En la guerra de África fue muy interesante a nivel sanitario porque por primera vez se utilizaron anestésicos por vía inhalatoria, los cirujanos mantuvieron una actitud asistencialista y se esbozó una doctrina sanitaria creándose tropas y unidades sanitarias. Eso fue muy interesante también para nuestra infantería de marina,
y esto fue para que se exportó después, posteriormente, a toda también a la sanidad de nuestra hermana. España tuvo un convulso siglo XIX, como nos ha dicho, con las insurrecciones de las provincias de ultramar, Filipinas, Chile, en la Escuadra del Pacífico de Méndez Núñez. Acuérdense de Méndez Núñez cuando sentenció su famosa frase de que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Ahí van los médicos, por ejemplo, que estuvieron en la Escuadra del Pacífico, en el bombardeo de Lima, donde la mayor mortalidad fue por escorbuto, que fallecieron 23 en la fragata Resolución y 21 en la Blanca. Y ahora llegamos a un periodo que yo llamo, todo este tipo de fases, son fases propias, alguna de ellas pues, cogidas de algunos compañeros escritores mucho más eruditos que nosotros, pero que bueno, es una fase, digamos unas fases un poco artificiales que yo he ido describiendo. Y este periodo de resurgimiento y sacrificio coincide con la Revolución de 1868, la gloriosa. Cádiz siempre ha sido un lugar de gente revolucionaria, pues, desde la época del siglo XIX. Y Topete, Juan Bautista Botete, pues se elige y da un golpe en la bahía de Cádiz, crea un gobierno provisional, se obliga al exilio de Isabel II, ese sesenio revolucionario democrático da origen después a la Primera República, y todo ello originado pues, en la provincia de Cádiz. Y un ministro de este gabinete que yo lo lleva el general Serrano, PRIN y eso, que se llama Manuel Ruiz Zorrilla, pues establece que en las provincias, las capitales donde no hay universidad ni facultades, se elijan escuelas libres de enseñanza. Y esas escuelas libres de enseñanza, entre ellas la de medicina. Por ejemplo, Sevilla no tenía entonces universidad, 15 años antes se había cerrado, y se crea una escuela libre de medicina y cirugía en Sevilla, y también en Zaragoza, donde estudia Ramón y Cajal. Ramón y Cajal no estudia en la universidad, estudia en una escuela libre de medicina. Y un artífice de ello fue un médico del puerto de Santa María, Federico Rubio y Gallo. Esta es una escultura preciosa que está aquí en Madrid, en el Parque del Oeste. Y este médico, que fue ministro de Exteriores de la Primera República en Inglaterra, funda un instituto de técnica operatoria en Puerta de Hierro. Y también funda la primera escuela de enfermería de Santa Isabel de Hungría laica en España, para enfermeras. Anteriormente las escuelas eran todas de índole religioso. Perdón. Pues con este sesenio revolucionario, esta revolución gloriosa, llega a la jefatura del Cuerpo de Sanidad un inspector, Bartolomé Gómez de Bustamante, que revolucionó el cuerpo, no solamente a nivel científico, sino también a nivel de reglamentos. Y el mismo año pues, hay un reglamento orgánico nuevo del Cuerpo de Sanidad, 10 años después el Cuerpo de Practicantes. Y este Bartolomé Gómez de Bustamante pues, dicta que hay que hacer memorias clínicas mensuales en los departamentos, y que una vez al mes en los departamentos tienen que reunirse pues, los médicos y cirujanos y practicantes y boticarios que estén libres de servicio y debatir sobre un tema novedoso de la higiene o de la sanidad naval. Y esas memorias clínicas se publicaban en el Diario Oficial de Marina o en el Boletín de Historia Naval, y las que eran más importantes servían para la valoración de los oficiales ante el almirantazgo. Ven ustedes, por ejemplo, se trataron temas como la anestesia. Ustedes que la anestesia inhalatoria no aparece hasta que los cirujanos, los dentistas Morton y Wells en el siglo 1848 aplican una éter, aplican a un individuo que iba a hacerse una estación dentaria. Antes había simplemente que utilizar el láudano de Sydenham del siglo XVII o la esponja soporífera. La transfusión de sangre, estamos hablando de 1881. Los grupos sanguíneos no se descubren por Carl Steiner hasta 1901.
el cloroformo que aparece años después del éter, y los antisépticos. Es decir, se trataban de determinados temas de gran interés en el mundo de la sanidad naval o de la higiene naval. A final del año, con dolor, se pierden las provincias de ultramar, no las colonias. España no tuvo colonias en América. España era un reinado, y España tuvo sus virreyes. Los virreyes tenían provincias, y las provincias capitanías generales. Así que hay que desterrar el tema colonia, porque eso es simplemente la leyenda negra anglosajona. Habíamos tenido colonias en África, pero nunca, ni en Filipinas ni en Canarias. Perdón. Bueno, pues en Filipinas ni en tenemos las insurrecciones, y los médicos y practicantes tuvieron que luchar en las diferencias de combate, sobre todo de los acorazados, que eran pequeños habitáculos que estaban cerca de la quilla, sin ventilación, donde sufrían sobre todo, los acorazados sufrían patologías de ventilación, luz y el plomo, que saben ustedes que es muy tóxico para el sistema nervioso. Y los farmacéuticos, que quería hablar de ellos, que no estuvieron incluidos en el cuerpo señal de la Armada hasta el año 95, que se crea el cuerpo de farmacéuticos de la Armada como una sección auxiliar. Antes eran, eran personas contratadas, facultativos contratados como inspectores de medicina, farmacéuticos mayores, asentistas, que eran más o menos los contratistas, y los boticarios civiles. Ellos estaban siempre luchando para tener su uniforme y para que la Armada lo considerara como una sección auxiliar, y no lo consigue hasta el año 95. Es obligatorio hablar de las monjas, que ayudaron a todos los hospitales de la Armada, entre ellos las más importantes y las únicas, las localidades de Pau, que llegaron a San Carlos en el año 70, fue el primer hospital del ejército español donde llegaron las monjas. Y 10 años después se fueron al hospital de Cañacao, ese hospital que tuvimos en Cavite, en Filipinas. Salieron todas de San Carlos y se dedicaban sobre todo a lo que no quería nadie, y generalmente sobre todo a la elaboración de inyectables. Inyectables que eran, anteriormente se hacían en los propios hospitales, en ampollas de cristal que se cerraban, se coaptaban mediante calor de un mechero de Bunsen. Entonces, cuando estaba muy caliente, se soplaba. Y había un trabajo, un oficio en los hospitales que llamaba el soplador de ampollas. Imagínense, pues, de las bromas que se le hacían a este señor, porque se encargaba de cerrar las ampollas de los inyectables. Se inicia un periodo de reorganización, ya estamos en el siglo XX. Fíjense que solamente Röntgen descubre los rayos X en el año 95, y 2 años después se solicitan ya los gabinetes de radiología. Pero claro, había que tener un soporte eléctrico en fábricas de electricidad, y en algunos hospitales, como el de San Carlos, no se consigue hasta el año. ¿Qué significa esto? Pues que la Armada, los hospitales de la Armada empezaron a innovar todas las técnicas e innovaciones que habían aparecido en los últimos años del siglo XIX. Pues se inician con laboratorios de bacteriología, microbiología, aparte de la radiología. Nos toca la epidemia de gripe española, que ya saben ustedes que no fue española, sino porque España no estaba en la guerra, con muchísimos fallecidos en nuestro país, y en ese mismo año aparece el reglamento para gobierno y régimen de secciones de contramaestres, condestables y practicantes, que todavía los practicantes tampoco estaban dentro del cuerpo general de la Armada, sino se consideraban todavía cuerpos subalternos. Y el cuerpo de practicante con las 3 secciones de los 3 departamentos que ven ustedes ahí. Importante, el desembarco de Alhucemas, donde participó la Armada, después del desastre que hubo en Gallipoli, pues en referencia a este desembarco, se creó una doctrina en la que luego el desembarco de Normandía se inspiró. Y hubo 2 incidencias importantes a nivel sanitario. Por primera vez en la historia se crea la aeroevacuación en los bregues. Se llama el MEDEVAC actual. Y después un cirujano del ejército, Fidel Pajes Mirabés, que interviene después del desastre anual en Melilla, pues publica lo que se llama la anestesia metamédica. Y gracias a este compañero fallecido pronto en un accidente de tráfico, tenemos actualmente la anestesia epidural y la anestesia intrarraquídea. Es decir, es un logro
de la sanidad militar española. Llega la Segunda República, la ley de Azaña obliga a crear una subsecretaría civil con bases a la reserva, extinción de cuerpos, infantería de marina, ingenieros, eclesiástico y la acción de farmacia. Y el anterior cuerpo de practicantes que pertenecía a los subalternos, se crea el Cuerpo Auxiliar de Sanidad de la Armada. Por primera vez los practicantes están integrados en el Cuerpo de Sanidad con las equivalencias que ven ustedes aquí, equivalencias del cuerpo, por ejemplo, Cuerpo General de la Armada. Hemos estudiado lo sucedido en San Fernando, en Cádiz. Y saben ustedes que hubo los 3 departamentos, tuvieron una evolución totalmente distinta y rápidamente se normalizaron en Ferrol y Cádiz. Sin embargo, Cartagena pues quedó en el mando republicano, y después hubo depuraciones, fusilamientos. Bueno, ya saben ustedes lo que sucedió en la Guerra Civil por los 2 bandos, ¿no? Entonces esto es lo que sucedió en los hospitales de San Carlos, que ese es el hospital antiguo de San Carlos, el antiguo convento de franciscanos, desgraciadamente demolido, y el otro hospital de Santa María de Nuestra Señora del Carmen se volvió a poner en el cuartel de batallones. Y hubo muy poca mortalidad, pero evidentemente este es un hospital de retaguardia. Los hospitales de sangre, lo que podríamos considerar actualmente la clasificación actual de Role 1, pues la mortalidad era muy alta. Ven ustedes la cantidad, por ejemplo, de inyectables que se elaboraron en estos 3 años de guerra civil. Y vamos ya a ir terminando el periodo de Renacimiento. Después de la guerra pues hay una eclusión de 2 enfermedades, tifus exantemático y tuberculosis. Por la pobreza, por la hambruna, todo lo que son épocas de hambre. Y por ejemplo hubo una epidemia de tifus exantemático en la zona de San Fernando, Cádiz y Bahía de Cádiz en los años 41 y 42. La eclosión de la tuberculosis fue tan importante que le obliga a la Armada a crear dispensarios antituberculosos en todos los hospitales de la Armada, e inclusive pues estos sanatorios, igual que el ejército tuvo el de Guadarrama, aquí en la Sierra de Cádiz, de Madrid. Nosotros tuvimos de la Armada en Los Molinos, que es un edificio precioso, que duró pues hasta que se ordenó su cierre. Bien. Y se organizan los cuerpos subalternos y se integran, antes de integrarlos en el cuerpo de sanidad de la Armada, se integran en el cuerpo de suboficiales. Y curiosamente se creó una especialidad sanitaria que fue importantísima en la sanidad de la Armada. La Armada vuelve a formar a sus sanitarios, igual que sucedió en el siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración. La Armada, en la Escuela de Suboficiales de San Fernando, pues forma a sanitarios que después accedieron mediante cursos de adaptación en las facultades o en las escuelas de enfermería al término de la titulación de ATS, que es una ATS, que es la titulación desde el año 59. Y por primera vez entran en la escala auxiliar de los servicios de sanidad. En el año 73 se suprime esta escala auxiliar, estamos hablando de los practicantes, y se crea la escala especial del Cuerpo de Sanidad de la Armada. Esta escala especial, que aparecía en los escalafoncillos a partir del año 73, que ven ustedes que la escala de farmacia, con su distintivo, y la escala de medicina y la escala básica de sanidad de medicina y de la de farmacia solamente se diferenciaban en que la Cruz de Malta, la de médicos, era de oro y la otra era de plata, exactamente eran las mismas planas. La Armada vuelve otra vez a mandar a sus médicos, igual que en el siglo XVIII, a especializarse al extranjero. Y manda fundamentalmente a médicos anestesistas y médicos sobre todo de medicina subacuática. ¿Y por qué a los anestesistas? Porque, por ejemplo, en Copenhague, los manda a Copenhague porque hubo allí una epidemia de poliomielitis. Saben ustedes que la poliomielitis es una enfermedad por un virus que origina una parálisis ascendente. Una parálisis ascendente. Y hay un momento en que origina una parálisis respiratoria. Entonces, en esa época solamente existían los pulmones de acero. Y en el hospital de Blektan de Copenhague se inicia lo que es la intubación orotraqueal.
con ventilación manual y posteriormente mecánica. Iba un médico, Rafael Larios, que fue el director de nuestro hospital y posteriormente general honorífico del Cuerpo de Seguridad de la Armada, que fue el que importó toda la moderna anestesia inhalatoria a través de tubos endotraqueales en la provincia de Cádiz. Al igual que don Francisco Aranda, hermano de un traumatólogo nuestro, de Leopoldo Aranda, y un médico de Cartagena, Antonio Delgado Muñoz Delgado, que puede considerarse como el iniciador de la medicina hiperbárica en España, que fue a Estados Unidos. Se crea el Centro de Evolución de la Armada en Cartagena en el año 70, la Unidad de Investigación Subacuática en Luis, donde hubo médicos de la Armada, ellos con prácticamente estancias en saturación a 14 metros durante 3 semanas, estudiando diferentes composiciones de gases, de helio, para evitar los efectos perjudiciales del nitrógeno y del oxígeno. Se fundan nuevos hospitales. El primero fue la Policlínica Navarra, Sociedad del Carmen, en la calle Arturo Soria 270. Después el Hospital de San Carlos en el año 81, el Hospital de Cartagena en el año 84, en Naval, y el último, el Hospital de Ferrol, al lado del Hospital Arquitecto Martínez. Hospitales modernos, preciosos y prácticamente con un grupo un equipamiento sanitario de especialistas paranormales a lo del Sistema Nacional de Salud. De esto sabe mucho el coronel Carabobo, porque él y yo, aparte de nuestras especialidades fundamentales, y hemos trabajado mucho en la cámara hiperbárica, hemos estado muchos días de vigilancia asistiendo también a pues, personas con enfermedades descompresivas o sobrepresión pulmonar, y sobre todo a pacientes subsidiarios de patología que mejoran con el oxígeno hiperbárico. Esta es la cámara hiperbárica del Hospital de San Carlos, donde hemos trabajado mucho, y el antiguo de cómo se cargaban en el núcleo de buceo antiguo, por ejemplo el de Puntales, cómo se cargaban las botellas de aire comprimido. Y vamos ya terminando. En el año 89, la ley 17, reguladora del régimen del personal militar profesional, en su artículo 13.5, se crean los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, entre ellos el Cuerpo Militar de Sanidad, con las especialidades fundamentales que ven ustedes aquí: enfermería, farmacia, medicina, odontología, psicología veterinaria. Esto origina una debacle entre las escalas básicas de los distintos, un gran disconfort, y sobre todo conlleva, debido también a un problema presupuestario, al cierre de los hospitales. Esto, que parece una tontería, ha sido básico a mi entender, porque evidentemente España no podía tener los hospitales que tenía al término del antiguo régimen de la dictadura. En el año 82 había 19 hospitales de primera, prácticamente mal, todos equipados, pero por ejemplo la Armada tenía 3 grandes hospitales y tenía un hospital central. Actualmente nos hemos quedado solamente con un hospital en Madrid y un hospital en Zaragoza. Nosotros, yo luché hasta el final, y aquí está mi general que lo saben, y mi compañero, hasta el final, intentando que ese hospital hubiera quedado cívico-militar, como quedaron, porque yo considero y sigo considerando que un gran problema de la falta de atractivo de médicos, sobre todo al cuerpo militar de sanidad, es la falta de lugar donde formarse y mantenerse. Y actualmente, con las 17 comunidades autónomas que tenemos, no hemos conseguido todavía un acuerdo del Ministerio de Defensa para que nuestro personal sanitario vaya no de prestado, sino de integrado en esos servicios. Nosotros estábamos magníficos, el coronel Carabobo y yo, cada uno en sus servicios, trabajando, integrado, haciendo guardias, vigilancia, trabajando. Nos llamaban que había que ir a Centroamérica al huracán Bis, pero nos quedábamos los dos, salíamos, estábamos el tiempo necesario, pero después volvíamos a nuestro centro. Éramos propietarios de nuestro centro, con lo cual tendríamos una concepción distinta, y ahora el médico practicante va de prestado a un servicio civil, que a veces creo que una de las conceptos, y probablemente habría que volver a reconsiderar en esos hospitales antiguos que se han derivado, se han trasladado, volver a introducir pues posiblemente unidades mixtas. No sé, lo dejo ahí. Nosotros tenemos en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, tenemos 2 lugares importantes de
en los que se puede conmemorar nuestra historia. Uno de ellos es el cenotafio a los héroes de la sanidad militar, que está en el Museo Naval de Ferrol. Este cenotafio, dedicado a un médico de la Armada, Enrique Cardona, un médico de la Armada, que en la época murió en las islas Penopé, en las Carolinas, en el siglo XIX, estuvo en un principio en el hospital de Cañacao, es decir, al lado de Cavite. Cuando Cavite cae en 1898, se traslada al hospital gracias a un médico que se llama Tomás del Valle, que era el médico director del último hospital de Cavite. Se traslada al hospital de Ferrol, y cuando el hospital de Ferrol se transfiere al Sergas, el Instituto de Salud se traslada al actual Museo Naval de Ferrol. Y tenemos también un panteón de marinos ilustres en San Fernando, en Cádiz, donde hay un mausoleo conmemorativo a las clases subalternas de la Armada, que es algo impresionante. Se ve un ángel, es una posiblemente de las más importantes esculturas del centro. Y ahí están los restos de un practicante, es decir, no hay restos de ningún médico ni boticario, hay un practicante, un primer practicante de la Armada en el crucero de Vizcaya, que fallece en el combate de Santiago de Cuba. Yo quiero terminar con esta imagen del hospital donde hemos trabajado Adolfo y yo muchos años, al lado del cuartel de batallones de San Carlos, al lado del Panteón de Marinos Ilustres, y os quiero agradecer sobre todo vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias. Supongo que habrá un montón de preguntas o dudas. Yo tengo alguna, pero te la arreglo después. Muy bien. Sí. Pero las necesito, no voy a ser leer por la mierda, pero... Vas a grabar. Adolfo, ¿dónde vas a entrar? ¿Tuyo? Sí. Bueno. Me apunto al ordenador. Sí, sí, claro. Que nos ha hecho... Una faena. No, yo tengo este. Bueno, pues después de este baño histórico que nos acaba de dar el coronel García Curiana, la verdad que interesante, además no poder, y aprende uno muchísimo, no solamente de historia, porque lo mezcla muy bien, historia naval con la historia de la sanidad. O sea, que se ve que estás súper embrollado, da gusto, envidia. Aficionado. Sí, yo también. Vamos a pasar a la conferencia que nos va a impartir el coronel Adolfo Carabot, ya en otro entorno completamente distinto, que es ya lo que es la actualidad de la sanidad militar, allende los mares y allende las tierras. El coronel Carabot es coronel médico, cirujano general y de aparato digestivo, está actualmente en activo y es jefe de sanidad del Estado Mayor de la Flota en la base naval de Rota. Tiene la actitud de medicina en vuelo, aeroevacuación, medicina hiperbárica, accidente de buceo, soporte vital avanzado en combate, curso de autorización para el desempeño de cometido de oficial superior, eso es otra cosa, cirujano adjunto, que fue del Hospital Militar de San Carlos, cirujano del Portaaviones Príncipe de Asturias, jefe de área de cuerpos comunes de la Subdirección de Gestión de Personal en el Cuartel General de la Armada, profesor de varias cátedras, colaborador docente
y lo que mejor tiene de su carrera son las misiones y operaciones internacionales. Entre ellas la Operación Sofía, de inmigración ilegal en aguas de Libia, la Operación Atalanta contra la piratería en aguas de Somalia, Operación Barkhane de destacamento de Marfil, operaciones en Afganistán, operaciones en Irak, Operación Sierra Leone, ayuda humanitaria en Centroamérica, el huracán Mitch a bordo de Galicia. Tiene 1000 días de mar. No toda la gente del Cuerpo General lo podemos decir, bueno, yo sí, pero no todos pueden alardear. Y en misiones extranjeras en tierra, pues unos 500 días. Creo que tiene un currículum bastante extenso. Muchísimas gracias. Buenos días, con su permiso, general. En primer lugar, agradecer la invitación a la Asociación de Reino de España y a este centro asturiano que nos acoge. Y agradecer al capitán de navío Bernal por esta invitación, que como él bien ha dicho al principio, viene desde hace mucho tiempo. Y como es más listo que el hambre y es versado en todo este tipo de conferencias, la ha establecido muy bien. Primero, el coronel médico García de Cuyana nos ha dado una referencia histórica hasta llegar a nuestros días. Y como ustedes han podido ver, viene vestido en esa referencia histórica. Y yo les voy a hablar de la actualidad, desde que enganchamos con la unificación de los cuerpos comunes, y por eso, aun siendo ambos coroneles, la uniformidad dista una del otro en el día de hoy. Yo les voy a hablar y se van a impresionar con las imágenes actuales de lo que es capaz la sanidad naval de desplegar y desarrollar en el mundo. Pero ya lo decía mi abuelo, esto no es real, nosotros no tenemos ni esa grandiosidad ni esa capacidad, nosotros no somos más que enanos subidos a los hombros de gigantes, y esos gigantes no son más ni menos aquellos de los que nos ha estado exponiendo en su conferencia anterior el coronel García de Cubilla. Para mí esta ponencia me implica una gran motivación, y por varios motivos, fundamentalmente por dos. El primero, por el interés que tengo en agradar y que saquen algo productivo todos ustedes y aquellos que nos van a ver luego en diferido o en directo a través de los medios que se están grabando, porque me están dando lo mejor que ustedes tienen, que es su tiempo. Y en segundo lugar, porque estamos en un centro que es el centro asturiano. Mi padre es polés, de Pola de Siero, asturiano, y yo tendré mi morada eterna en el panteón familiar que tenemos en Cudillero si mi mujer no lo evita. Con lo cual entiendan que para mí la presión hoy es muy alta. Vamos a ver la actualidad. Y para eso lo que vamos a ver son fotografías y vamos hablando para luego intentar llegar a un diálogo. Y para eso iré rápido. Este que tienen delante es el LHD, vulgo popular portaaviones, Juan Carlos I. Pero yo les voy a hablar de las LPD. Son buques, o vulgo popular, buques de desembarco, que tienen unas grandes capacidades hospitalarias, que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la sanidad naval, de la sanidad de la Armada. Tienen 2 quirófanos, uno de cirugía general, uno de traumatología, tienen una UBI de 8 camas, tienen una capacidad con sala de infecciosos, tienen odontología, radiografía, ecografía, laboratorio, banco de sangre, podemos embarcar la cámara hiperbárica, tenemos concentradores de oxígeno para que no nos falte, tenemos la capacidad de medicina de vuelo con aeroevacuaciones. Es un barco en definitiva muy grande, tiene 14.000 toneladas, para que hagan una comparativa, el portaaviones que vieron anteriormente tiene 30.000, y tiene una eslora de 160 metros y una manga de 25. Para las capacidades de ayuda humanitaria, a estas capacidades médicas, según qué tipo de ayuda humanitaria vayamos a realizar, se le aumenta con otros tipos de capacidades, la medicina preventiva, medicina interna, ginecología, pediatría. Yo me planteaba cómo puedo yo ilustrarles y llevarles hasta ustedes
realmente cómo vamos a trabajar y cómo estamos trabajando en la Armada. Y para eso se me ocurrió hacer una comparativa entre tres tipos de ayuda humanitaria. Aquella que se produce debido al efecto de desastres naturales, como pudo ser el huracán Mitch en Centroamérica o el terremoto de Haití. Aquella que se produce dentro de un ambiente hostil, donde está enmarcado por un contexto bélico, de guerra, como fue la de Irak, y la ayuda de asistencia a salvamento marítimo o la ayuda de los migrantes en el mar. Empezamos entonces por el primer tipo de ella, que es la de los desastres naturales. Ven arriba las dos imágenes correspondientes al huracán Mitch, donde entra un huracán que ven en las imágenes que asoló totalmente Centroamérica, y también les meto en el mismo saco la ayuda en el terremoto de Haití. Cuando se producen este tipo de desastres naturales, entenderán ustedes que lo primero que hace la población es quedarse sin domicilio, sin casa, sin sus bienes habituales, con lo cual lo que se concentran son en campamentos de refugiados a los que realmente tenemos que dar esa asistencia. Asistencia fundamentalmente, que además han visto el tamaño del barco, tenemos gran capacidad no ya solo para asistir a bordo y con el hospital que llevamos a bordo, sino que además tenemos grandes pañoles, es un barco muy grande, que puede llevar muchísima ayuda humanitaria para poder dar y repartir. En este caso ven como de cooperación internacional, comida, agua, alimentos, enseres de aseo personal, todo tipo de ayuda humanitaria que podamos entregar en aquellas poblaciones que realmente nos lo van a exigir. Y también, igual, en el mismo barco, también llevamos esa capacidad de nuestros ingenieros de infantería de marina, con sus capacidades mecánicas, para poder ayudar por lo menos en los desescombros y en lo que se puede ayudar en ayuda humanitaria a nivel, como están viendo, no sanitario. Como digo, en este tipo de ayuda humanitaria lo que va a prevalecer es la medicina preventiva, va a prevalecer la pediatría, la ginecología, la asistencia primaria, y aquí ven las campañas de vacunaciones que se establecen siempre que vamos. NERCAP, Medical Civil Action. Esto es un programa que siempre realizamos porque en nuestro barco, que tenemos capacidad de vuelo, llevamos helicópteros, y eso hace que se formen unas brigadas sanitarias y se puede llevar esa asistencia sanitaria de primera necesidad, de asistencia primaria, a aquellos lugares más afectados y más recónditos, allá en la selva, como este es el caso de Acajutla, en El Salvador, para poder prestar esa asistencia primaria. Utilizamos los helicópteros y, como ven, establecemos esos puntos de asistencia primaria, de pediatría, medicina general. Siempre estos puntos están coordinados por algunos agentes locales, que son los que nos van a ir indicando, que son los que conocen el país y las zonas donde han sido más afectados, donde se encuentran la mayor necesidades. Es decir, esas relaciones internacionales son fundamentales a la hora de establecer esa ayuda humanitaria primaria que vamos a atender. Este es un ETA en Resortino, en Haití, donde tenemos también, de la misma manera, en el terremoto de Haití. La siguiente forma que tenemos nosotros de colaborar con aquellas organizaciones internacionales, gubernamentales o no gubernamentales, que ya están trabajando en el país donde se produce esa afección. Y aquí tenemos a nuestros médicos actuando en coordinación con la Cruz Roja nicaragüense en la población, por ejemplo, de San Enrique, en Nicaragua. Podemos llevar, normalmente en estas situaciones, las instalaciones médicas de hospitales, centros de salud, suelen estar muy afectadas por lo que es la inundación, el terremoto, y entonces se establecen, o establecemos incluso puntos de asistencia en lugares donde realmente antes existían esos centros de asistencia sanitaria y que han quedado colapsados. Y aquí, en esta, se ha preparado esta sala de
asistencia obstétrico-ginecológica con partos. Por ejemplo, esto fue en el en el terremoto de Haití. También colaboramos con los hospitales que haya en la zona. Aquí pueden ver a un joven comandante García de Cubillana con su binomio, el capitán enfermero Cordero, Miguel Ángel Cordero, trabajando en el hospital de Corinto, en Nicaragua, donde hacíamos guardias, porque había que mantener la actividad de ese hospital, donde las carencias además pueden ver que eran no pocas. Cirugía a bordo. Evidentemente llevamos 2 quirófanos, ya lo saben, lo he dicho desde el principio, llevamos un quirófano de cirugía general y un quirófano de traumatología. De lo que se iba viendo y de las necesidades que íbamos observando en aquellos pacientes, en esos puestos de asistencia primaria, se llevaban al barco aquellos que podían ser subsidiarios de poder operarse. En este caso, pues era una hernia inguinal de una niña, una histerectomía por miomatosis enorme en una señora. Es cirugía de ámbito habitual, de lo que se observa habitualmente en un hospital de la Seguridad Social al día. Y así se mantenía esa actividad y esa asistencia en la zona. Y también en la fase de traumatología, que es lo que se atendía. En este caso, accidentes de tráfico suele ser lo más habitual. Las fotografías corresponden a una fractura de un brazo de una niña, que nuestro traumatólogo, comandante Francisco Moreno, solucionó en el huracán Mitch. Y abajo pues es una joven niña que sufrió un accidente de tráfico y tuvo esa fractura bilateral de fémur y que fue pues divinamente operada. La de abajo son del terremoto de Haití. Visto lo cual, lo que entendemos es, y quiero hacerle llegar, es que en 2 meses de asistencia en ese huracán Mitch, donde la prevalencia fueron, como digo, esa asistencia primaria y preventivista y de odontología, se atendieron en 2 meses casi 5.000 pacientes. Y de esos 5.000 pacientes, solamente 33 fueron quirúrgicos, solamente el 1%. Es decir, toda la intensidad de la operación sanitaria fue hacia esa asistencia primaria. Y lo vamos a comparar con esta, que es diferente porque es la asistencia en la guerra de Irak. En el año 2003, nosotros nos vamos a la zona sur de Irak, en un Qasar, próxima a la confluencia del río Tigris y Éufrates, en el Shatt al-Arab, y allí establecimos la base de operaciones dentro de nuestro buque. Evidentemente ya el ambiente, el entorno es diferente, ya no son inundaciones, ya no son terremotos, sino que lo que nos rodea es efectos de la guerra. Ahí tienen los carros y las minas anticarros. Y esto los agentes etiológicos de los pacientes, que van a inferir las heridas de nuestros pacientes. Son las minas antipersonal, los cohetes, los obuses, el arma de fuego, de fusilería o pistolas y los RPGs. Con este entorno nosotros volvemos a lo mismo, vamos vestidos de uniforme y nos metemos en una zona que es harto complicada con respecto a la anterior por 2 motivos básicos y fundamentales. El primero es porque vamos vestidos de uniforme y en este país lo que hay es una guerra entre gente de uniforme y nosotros tenemos que hacer entender a la población que nuestra intención es ayudarles y no vamos como hostilidad, con lo cual tenemos que estar también protegidos porque podemos sufrir hostilidad en no una aclarada información. La siguiente es que las costumbres son totalmente diferentes, no es lo mismo trabajar en unos países donde la cultura y la forma de pensar es como Centroamérica, que somos hermanos, que en un país árabe donde la cultura es totalmente diferente. Y el idioma que tanto une, aquí es una dificultad extrema. Nosotros necesitamos de nuestros intérpretes para poder trabajar. Igual que hacemos antes,
Ya recuerdan la bandera de España y los símbolos de cooperación internacional. Vamos entregando comida, agua, alimentos, todo aquello que de asistencia y de necesidad primaria vayan a necesitar. Apoyados en esa cultura por no entrar de cualquier manera con esos líderes espirituales que son realmente los que van a liderar y nos van a colaborar para que se pueda repartir perfectamente esa ayuda humanitaria, es decir, los imanes. Con el imán de cada zona entramos en contacto y ellos nos van dirigiendo. Ya no es tanto la medicina primaria que hemos visto en el caso anterior. Aquí se requiere otro tipo de medicina. Lo que también se necesita algo de medicina primaria, pero van a ver que todas las tornas que nos van a exigir son aquellas que son infringidas por los elementos de la guerra. En este caso es un trozo de una bala, de un Kalashnikov, de un rebote, provocó esa herida en el cuello y que se alojó ahí en el suelo de la base de la lengua y que pudimos reparar. Lo que van a ver son nombres populares, nombres propios y corresponden a cada paciente. María José, Pepe, Irene, Isabel. No están los apellidos. Leila, princesa del desierto, igual que en el caso anterior, un trozo de metralla le provoca una compresión del nervio radial que le impedía mover el brazo. La encontramos en el hospital de un casar en esas condiciones con la que creíamos que era su madre, que después es una mujer cercana a la familia que cuidaba de ella. Como digo, absoluta princesa del desierto que llega hasta nosotros y la operamos y extraemos ese trozo de metralla. En ese mismo hospital, y observen la situación que hay dentro de ese hospital de un casar, encontramos a Abbas. Abbas tenía no una inmovilización, un vendaje, y lo que encontramos debajo, y gritaba obviamente, porque lo que encontramos debajo del vendaje fue esa doble fractura abierta de tibia y peroné, donde ya llevado a bordo, nuestro traumatólogo pues le puso ese andamio, fijador externo, y cambia mucho la situación. Y en un mes que estuvo viviendo con nosotros, pues el hombre se pudo beneficiar de esa acción de la sanidad en la Armada. Cuando hablamos de la guerra estamos hablando de las minas antipersonal, la gran tragedia que a fecha de hoy sigue asolándonos y que hace más daño a nuestros pequeños que a los mayores que están. Pues los mayores no suelen tocar nada, pero los niños lo tocan todo. Murtad cogió una mina antipersonal con la mano y quedó de este estado, tuve que amputarle esa mano. Y Mariam la pisó con la pierna izquierda y perdió su pequeño pie de princesa. Hamed y Ali eran dos primos hermanos que jugando encontraron un explosivo y se dedicaron a darle golpes con una piedra hasta que estalló, de forma que, gracias a Dios, solo estalló el fulminante, con lo cual solo provocó la deflagración en forma de calor en sus caras. Aquí estoy yo muchísimo más joven, todavía ya con el pelo oscuro. Pero esas quemaduras a veces por explosiones no son tan leves. Y aquí tenemos quemaduras muy graves, de tercer y cuarto grado y de 90 o 100% del cuerpo, que lógicamente lo único que pudimos hacer, tanto en Atiyah como en Hamad, fue darles una buena muerte, o por lo menos una muerte no dolorosa, quedando sedados y dormidos en nuestro hospital de a bordo hasta que se produce el fallecimiento. También afecta en las explosiones a los niños, ¿vale? Y tenemos a Mustafa y a Ali Absab que también sufren esas quemaduras. En definitiva, están viendo que todo este tipo de patología tan sumamente grave no es una patología al uso de lo que se ve, como en el caso anterior, en las salas de urgencia de nuestros hospitales habituales. La UBI, fundamental para nosotros, 8 camas en el caso del Galicia, que fue esta, estuvo desde el minuto 1 que llegamos, siempre llena de pacientes, y nuestro intensivista era el que iba intentando salvar la vida no solo a los adultos, porque también la guerra afecta de manera muy intensa y muy grave a los más pequeños. Allí Muammar falleció. Muammar era un recién nacido con una semana
con una semana de vida y no logró superar la situación. En todo este marco de tragedia, de guerra, yo lo que quiero es que recuerden esta imagen, porque esta imagen, se acuerdan de Hamed cuando le explotó con su primo y de Flagrao, después de unos mesecillos con nosotros, pues realmente se lleva la cara de satisfacción. Es verdad que fue tan tremendo que comparativamente estuvimos 3 meses y en vez de 4.500 pacientes, como en el caso de la situación anterior, atendimos a 2.000, pero de esos 2.845 fueron tan graves, quirúrgicos y de UBI, como los que han visto. Es decir, del 1% anterior pasamos al 40%. Se exige otro tipo de planteamiento a la hora de establecer los requisitos para poder atenderlos. Y nos quedamos con lo bueno que pudimos hacer, sabiendo que tuvimos a bordo 8 fallecimientos. 6 adultos, un joven y un neonato. Y por último, les quiero contar que me dediqué, yo creo que esta es de las fases que más puedo recordar con satisfacción, porque más llenaron mi vida. Un año en la asistencia, en Operación Sofía, de migrantes a la deriva. Operación Sofía es el vulgo popular de UNAFORMED, que es la Fuerza Naval del Mediterráneo. ¿Y por qué Sofía en vulgo popular? Porque la primera niña nacida en un barco de salvamento le pusimos por nombre Sofía. Y de ahí se quedó la palabra Sofía, de ahí viene el nombre de Sofía. Esa es una carta de las aguas de Libia. Y recordamos que para poder acceder a Europa hay 3 vías. La vía a través de Turquía y Grecia, que es la vía oriental, que se puso muy de moda, muy famosa por aquel niño que apareció muerto en las playas, y rápidamente las autoridades locales intervinieron y cerraron esa vía. Todo eso está manipulado por las grandes mafias de personas que se enriquecen con ese movimiento de personas. Rápidamente las mafias se dieron cuenta que por ahí no podían continuar y establecieron camino por España, que también tuvimos una racha un tanto compleja porque teníamos en la ruta occidental, a través de Marruecos a España, un gran aflujo hasta que se logró cerrar. Y entonces la mafia no le quedaba otro que entrar por la más complicada para ellos, que era a través de la ruta del Mediterráneo central, de Libia. Y luego, a lo largo de lo que les vaya contando, de las historias que les voy a ir contando, verán ustedes que realmente en África tenemos dos líneas de migración a través de África. Es decir, lo que viene de Oriente y lo que viene de Occidente. Y terminan todos, ahí en medio están los grandes desiertos de Libia, que son impenetrables, y entonces hay unas rutas que llegan hasta Saba, hasta Libia. Los libios son blancos, luego hablamos. Y desde ahí van llegando hasta Trípoli. Fíjense, cuando estamos hablando de esas migraciones, estamos hablando de gente que han oído la grandeza de un continente como es Europa, y están alentados porque en Europa hay unas magníficas condiciones de vida, en Europa hay trabajo, en Europa se vive muy bien, y Europa es realmente ese paraíso de la gran evolución, y ellos están viviendo en el tercer mundo, en lo peor que hay y la mayor pobreza del país. Eso significa que, alentados y llamados por esa información, a esos niveles alguien en algunas poblaciones decide ir en busca de ese sueño tan necesario. Pero claro, partimos de la base de que esos señores y esa señora, o esa señorita o esa señorita, no tienen nada, porque si tuvieran, no se irían. Abandonan sus amigos, su familia, lo poco que tienen, buscando ese sueño. Como no tienen nada, nada llevan consigo. Eso significa que no tienen vehículos para moverse por África. A lo que les voy a decir es que van andando. Y eso se tarda en esa ruta migratoria entre 2 y 3 años en llegar a Libia. Nada tienen. Y van saltando de población en población, y cuando llegan a una determinada población intentan trabajar, hacer lo que puedan para conseguir dinero, para saltar a la siguiente población. Evidentemente,
ahí, en la zona del Sahel, que ahora mismo estamos trabajando a otros niveles, en otras misiones, están todas las mafias que están esperando estos movimientos migratorios. Aparte de Boko Haram y sus amigos, que son verdaderos terroristas, que van a captar a estos migrantes que no tienen nada y les van a ofrecer unos salarios ridículos para poder saltar al siguiente... Deberíamos enchufar esto. Sí. Y entonces van a saltar al siguiente, los van a meter en un campo de concentración, de trabajo, y mediante un salario terrible, ínfimo, esclavizante, le van a dar lo siguiente para poder salir al siguiente. Eso es terrorífico. Hasta el punto que no solo para los hombres, imagínense si eso es terrible para los hombres, en esos grados de hacinamiento, viviendo en esas malas condiciones, trabajando como esclavitud manifiesta, imagínense para las mujeres a las que hay que unir todos los abusos sexuales que sufren. Bueno, cuando llegamos aquí lo primero que hacemos es, hay gente trabajando allí, pues igual que hicimos en las veces anteriores, nos ponemos en contacto, la sanidad alarmada se pone en contacto con el resto de las sanidades que están trabajando a bordo. Hay que unificar criterios, hay que colaborar para sacar el mayor rendimiento. Conocerán ustedes, porque les suena, el acuario del SOS Mediterráneo, o el Borbón-Algos de Médicos Sin Fronteras, o el Open Arms, tan famoso en Barcelona. Bueno, pues estuvimos trabajando codo con codo con los civiles y la verdad que fue una gran experiencia para ellos y para nosotros. Luego volveremos un poco a los migrantes. Hemos llegado al nivel del mar. Hay una serie de señores y de señoras que han logrado llegar hasta las playas de Libia y los van a embarcar en embarcaciones para llegar a Europa. Han ido pagando sus boletos para ir saltando de población a población y el billete para ir a embarcar a su gran sueño y su gran destino. Y se encuentran en el mejor de los casos con esto que es de madera, una embarcación muy vieja, muy antigua, muy deteriorada, y que como es de madera la vamos a llamar wooden boat. Esta foto la hice el 4 de noviembre y dentro hay, como ven, 517 migrantes. Bueno, ustedes me dirán eso es imposible y es falso, porque ahí no caben 517 migrantes, efectivamente. Eso es la cubierta exterior. Hay otra más barata dentro. Es un barco que tiene viejo, que tiene unas condiciones de estanqueidad lamentables, si no, no lo utilizarían los piratas para un único viaje. Eso hace que todo el fondo está lleno de agua del mar, que además está mezclada con el aceite de los motores que son muy pobres y que están muy viejos, y el humo de exhaustación de ese motor también fuga y se queda dentro. Lo de arriba es cubierta promenade y los de abajo es mucho más barata y tienen otras repercusiones. Hay otra forma de llegar, todavía más barata que el que va debajo, que es, como es de goma, y es muy parecida a las gomas que ustedes ven en el Decathlon, es rubber boats. Exactamente la misma elasticidad y la misma fuerza. Y ahí van 120 packs aproximadamente, 120, 130. Esta foto la hice el 2 de noviembre y yo lo que quiero que recuerden, porque luego hablaremos de esta foto, es que no cabe nadie. Evidentemente, en un avión, cuando nosotros hacemos un viaje, la compañía del avión lo que va a intentar es vender todos los asientos. Si no, perdería dinero. Aquí no se pierde dinero. Todos los asientos están ocupados. Y también ven que solamente algunos llevan unas medidas mínimas de seguridad. Algunos llevan chalecos salvavidas. Y lo que sí es importante es que ven lo que pueden llegar a pesar 120 personas en una embarcación de goma neumática que en cualquier momento, si hay movimientos, lo que va a hacer es enrollarse sobre sí misma y zozobrará. Por eso es la forma más barata. Bueno, eventos SOLAS. SOLAS es el acrónico de Safety on Life at Sea. Y ya sabemos todo lo que tenemos que saber. A las 4 de la mañana o las 5 de la mañana del día 2 de noviembre, gracias a Dios con un mar fácil sin olas, esto hay que verlo además,
de noche, con frío, con viento, con lluvia y con olas, que es el cómputo global de lo que es una travesía marítima. Aquí parece que estamos dentro de la manga del Mar Menor, aunque sean las aguas de Sabrata. Y lo que vemos, ya nos han advertido, que viene hacia nosotros una embarcación que ha salido de un determinado punto y que lleva 120 migrantes, y como ven, ninguno tiene ningún sistema de seguridad. No tiene nadie chaleco salvavidas, pero ya pueden ver como desde que salió hasta que nosotros lo recogemos, ya empiezan a verse las marcas de estar deshinchándose, lógicamente, esa embarcación. Y ven las marcas en el rollo. Según se vaya deshinchando, va perdiendo flotabilidad con el peso de todos los que van a bordo. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros acercásemos nuestro barco para intentar recuperarlo, lo que vamos a conseguir, que es un barco muy grande de hierro, lo único que vamos a conseguir es tocarlo y que zozobre. Entonces largamos unas embarcaciones que tenemos, que se llaman rigs, vulgo popular Zodiacs, y con intérpretes, y va una por cada banda, porque si acercamos una, el efecto que vamos a conseguir a una banda, el efecto que vamos a conseguir es que todo el mundo mire hacia esa banda y vuelque la embarcación. Y recordamos, son gente que no viven en Libia, son gente que vienen del centro de África, que no ha visto el mar ni en fotos, no saben nadar. El que cae al agua se hunde. Repartimos chalecos salvavidas, los tranquilizamos y iremos sacando de la embarcación con nuestra rig progresivamente los niños, las mujeres y los adultos, varones, hasta nuestro barco. Y ya en nuestro barco pues lo vamos alojando. Normalmente, esto es para que vean, en la fragata Canarias, que hice esa fotografía, ya no había más. Nosotros estamos por la zona, no vamos a hacer el viaje tampoco como... No nos vamos a ir de la zona hasta que no está lleno. Cuando tenemos el barco lleno, nosotros comunicamos con el centro de cooperación de la zona, que es el OHQ, que está en Roma, el centro operacional del Head Commander, que nos dice, vais a ir a tal puerto y vais a desembarcarlos allí. Y se lo entregaréis a la Guardia Costera para que ellos ya entren con inmigración en las necesidades que tengan como migrantes. Pues como ven, en el exterior normalmente suelen ir los varones, a los que les proporcionamos ropa de abrigo, les proporcionamos manta, ropa para cambiarse la ropa porque vienen mojados y puedan estar lo más cómodo posible. Y les proporcionamos también algo para poder cubrirse, porque son tantos que ocupan toda la cubierta de vuelo, van en exteriores. Y las mujeres van con los niños en interiores. Igual les damos ropa de abrigo, para que puedan cambiarse. Cuando se nos acaban la ropa de textil, le damos incluso, como ven, los pijamas quirúrgicos de tela sin tejer, y nos dedicamos a atenderles, a los niños, a las mujeres y a los caballeros que están en exteriores. Y llegado a este punto, les pongo 4 fotografías que son 2 y 2. Ven las 2 fotografías de la derecha y ven las 2 fotografías de la izquierda. De las 2 fotografías de la izquierda son 3 jóvenes que han pasado el calvario durante 2 o 3 años de ir saltando de población en población, arrastrando ya su marchito cuerpo, siendo tan jóvenes, por todos esos campos de trabajo que les han inferido pues todas esas grietas en su piel y en su aspecto. Y son diferentes a las que ven en el lado derecho. Son princesas del desierto, ¿salida de dónde? Yo quiero hablarles de Juliet. Juliet es una niña de esas edades que vive en Eritrea o Somalia, y entonces una importante organización europea de blancos llega a esa población, habla con los notables del pueblo, y esta organización tan involucrada con los derechos humanos y con salvar a África de la pobreza en la que se encuentran, habla con los notables y le dice: nosotros tenemos muchísimo interés en llevarnos a vuestras hijas a Europa para que estudien, porque solamente estudiando pueden salir de esta pobreza, y solamente estudiando puede salir África
de la situación de tercer mundo que se encuentra. Claro, además, Juliet siempre ha querido ser peluquera. Y esta organización convence a sus notables del pueblo que van a estar en las mejores escuelas de peluquería que hay en Europa. Y cuando terminen de estudiar peluquería, van a trabajar en las mejores peluquerías porque hay muchísimos puestos de trabajo en Europa. Y no solo van a poder mejorar su bienestar y conseguir dinero para su propia vida, es que van a poder mandar dinero a casa para mejorar el dinero de las familias, la economía de las familias allí en Eritrea o en Somalia. Claro, se les exige algo a cambio, y es que trabajen como au pair. Van a estar trabajando, cuidando a niños de familias muy adineradas en Europa, para que estas familias, mientras que están haciendo sus estudios, le paguen la comida, la manutención y el alojamiento. Pero hay algo más. Yo entiendo que ustedes, padres de estas niñas, en estas circunstancias, perderían un dinero si yo me las llevo. Porque claro, en cada boda de esta niña, ustedes ganan económicamente una transacción económica importante. Esta organización tan importante está dispuesta a doblarle la suma de lo que ustedes van a cotizar por cada hija que se case. Van todas juntas. Y todas juntas van a ir en el barco. Nosotros las vamos a llevar y no va a haber ningún problema. Pero como hay muchas mafias, nosotros vamos a poner a una tutora y solamente podrán hablar con esa tutora. Porque rápidamente, como se den cuenta, hay determinadas mafias que lo que hacen es devolverlo otra vez y entonces no hacemos nada. Nosotros en el barco, ellos van a estar en el barco con nosotros 3 o 4 días hasta que lleguemos a un puerto determinado para que salgan. Nosotros tenemos que identificar a las pobres migrantes de las Juliets. Porque cuando Juliet llegue al centro de acogida en Europa, las mafias en Europa, con falsos contratos de trabajo, las van a sacar. Y las van a repartir por todos los prostíbulos de Europa. Y se acabó la libertad para Juliet y empezarán las violaciones, las obligaciones en los prostíbulos y se acabó Juliet. Nosotros tenemos, cuando lleguemos a esos puestos de la Guardia Costera, decir, creemos que Juliet son los números tal a cual y que además la señora encargada de la custodia, llámenlo como quieran, es aquella que viene por ella. Esa es una de nuestras misiones a bordo. Por lo demás, es una misión muy agradable. Las madres, después de todo el tiempo que llevan con sus hijos, cargando con los hijos, lo que vienen es muy cansadas, luego veremos que vienen con algo más, y entonces nosotros nos hacemos cargo de los niños. Durante 3 días tenemos que darles seguridad, que no se nos caiga ninguno por la borda, pero que los niños disfruten y estén a gusto. Hay que darles de comer a toda la población, ya se imaginarán que no van a comer carne, que lo que van a comer es arroz con atún, van a comer pan, galletas, chocolate, y de bebida van a beber leche, van a beber agua, zumos, colacao, y para los más pequeños pues ya imaginarán que llevamos pues los purés, los potitos, los biberones para poder atenderlos. Son pasajeros de especial atención que nosotros intentamos toda la dotación del barco se turna para poder hacer frente a ellos. Bueno, hemos dicho que han llegado después de 2 años arrastrándose por sus penurias por África. ¿Quién va a llegar? Van a llegar los que verdaderamente son más fuertes. Nadie viene enfermo. Bueno, la mayoría vienen con problemas dermatológicos múltiples, con sarna, Es verdad que está descrito que nunca hay un solo ¿cómo se dice? Ningún cooperante que haya sido contagiado por nadie de ningún migrante. Lo que traen realmente es lo que están viendo arriba. El gran drama del mar, la cinetosis, el mareo marítimo, que uno quiere morirse cuando sus otolitos empiezan a dar vueltas y no encuentra paz ni sosiego en ese espacio temporo-espacial.
Y los de abajo, como ven, que son aquellos que durante unas horas necesitan un poco de ayuda respiratoria porque venían en las cubiertas inferiores de esas wooden boat. Realmente lo único que necesitan estos señores o estas señoritas cuando llegan a bordo es nuestra comprensión y nuestro apoyo. Les voy a hablar de Fait para ir terminando. Fait tiene 21 años, es de Kenia. Fait es una joven keniata que la encontró cuando nosotros llegamos por la mañana, 5 horas antes, había nacido su hijo. Y recuerden ahora aquello que les dije, quiero que recuerden cómo era la embarcación de una rubber boat completamente llena de gente, sin dejar ningún hueco, y que además cualquier movimiento desestabilizaría la propia embarcación para hacerla zozobrar. Fait, a la luz de la luna, y solamente ayudada por su propia familia de migrantes dentro de esa rubber boat, fue capaz de dar a luz y no la tiraron por la borda. Lo lógico sería, imaginen la situación, esta nos va a hundir a todos, al agua y que se la coman los tiburones. Fait fue ayudada a parir a bordo, en esa embarcación neumática de 120. Y ya a bordo le pregunté cómo le vas a poner al niño. Y el niño se llamará Bright, porque brillante es el futuro que espero para mi hijo en Europa, fruto de las violaciones sufridas en Saba. Llegamos a puerto después de 3 o 4 días y desembarcamos gloriosamente a todo ese personal que hemos recogido durante toda esa temporada que hemos estado recogiendo migrantes. Maravilloso. Pero no todo puede ser así de fácil. Si fuese así de fácil no estaríamos nosotros, estarían otros. ¿Qué pasa cuando llegamos tarde? ¿Qué pasa cuando se nos ha perdido una embarcación? No la encontramos. Almirante, nos falta una embarcación. Tenemos el número que nos han avisado desde OHQ de migrantes que han salido en embarcaciones y nos falta una. Y el almirante, contraalmirante Javi Moreno Susana, lanza un helicóptero a la desesperada buscar. Y esta es una foto del helicóptero donde lo que encuentra es que a la deriva, se había derivado la embarcación y por eso llegamos tarde a recogerla. Encontramos a esta rubber boat en la forma que os he explicado, que zozobra. Se agarran clavando las uñas, los dientes, a la goma neumática, porque el que se suelta de la goma neumática se lo traga el mar. Y de esos el día 3 de noviembre, a última hora de la tarde, ya cayendo la tarde, logramos encontrar los 130 migrantes, rescatamos de los 130 que salieron, rescatamos 64 y 26 cadáveres. Hubo 40 que lógicamente se los tragó el mar y que no encontramos. Ya sabéis el procedimiento, rigs y cargar a toda velocidad porque en un segundo se nos escapa uno y se va para el fondo y perdemos una vida humana. Hicimos lo que pudimos a bordo. Todo el mundo, RCP, con conocimiento, sin conocimiento, ayudando toda la dotación del barco. Solamente logramos sacar a uno, curioso, ahogado, completamente ahogado, frío como un témpano, y después de una hora de RCP, al día siguiente por la mañana, con todas las costillas, con doloridísimo por todas las costillas rotas y con el fentanilo del mundo, vivía sin secuelas. Evidentemente eso no es arte médica, eso solamente es que nuestra gran salvadora, la Virgen del Carmen, puso el dedo en este migrante y fue ella la que lo sacó adelante. Con todos esos cadáveres recogidos a bordo, metidos en bolsas y en ataúdes, entramos en puerto. Un buque de la Armada Española, cuando lleva un cadáver a bordo, entra con señal de duelo, con la bandera a media asta. Y en ese señal de duelo, después de todo lo que se había salvado durante esos días antes, la gran tragedia que se vivía a bordo
era la congoja de los 36 ataúdes. Llegamos al puerto de Salerno el día 5 de noviembre y por la zona de popa, por la cubierta de vuelo, en ese marco incomparable del Club Náutico de Salerno, íbamos desembarcando una a una nuestras migrantes ahogados. Una tragedia, pero 5 de noviembre en Salerno también es esta foto. Por la escala real a proa iban saliendo todos los que lograron salvarse, incluido el joven Bright. Y en esto yo creo que es la forma de despedirnos y agradecerles su tiempo y su paciencia, igual que ellos nos agradecen y les agradecen a ustedes que hayamos estado allí colaborando, y quiero que estas imágenes de caras agradecidas, de rostros agradecidos, arrancados a la muerte en el Mediterráneo, sean los que clausuren mi presentación. Muchísimas gracias. Después de la segunda conferencia, tan interesante como la primera, en otro contexto, y con el arte de Adolfo, que es capaz de poner la carne de gallina, relatando todas las experiencias vividas por los buques de la Armada y las organizaciones. Los mares relatados. Bueno, eso es otra cosa. Quisiera, si tenéis alguna pregunta que hacer a cualquiera de los dos. Sí, Miguel, adelante. Yo abro el fuego, primero felicitando a los dos coroneles por sus magníficas exposiciones. Y la verdad que entrañables las dos, una por el valor histórico que tiene, o sea, el coronel, para mí esto tiene mucho valor, y luego porque por la proa tenemos una serie de misiones que cumplir que estamos realmente realizando con verdadera satisfacción. A mí como director actual de Sanidad de la Armada se me abren una serie de... Gracias. Se me abren una serie de planteamientos que tampoco quisiera que esto se convirtiera en un debate. ¿Cuál es la razón de seguir el sentido verdaderamente ahora mismo de la sanidad de la Armada? Porque hasta yo viví, hace no muchos años, que prácticamente era una sanidad asistencial, hospitalaria, fundamentalmente. De las dos subdivisiones que tenía la ISA, la sanidad
logística operativa. Bueno, eso sería cuestionable, la denominación como tal, y luego la asistencial hospitalaria. Eso ha sido una pérdida irreparable, verdaderamente irreparable. El nivel profesional que tenían los hospitales de la Armada era encomiable en donde se ubicaban, tanto en San Fernando, en Cádiz, como en Cartagena, como en Ferrol, incluso la Policlínica Naval aquí en Madrid. Eso se ha perdido. Hoy en día esa estructura ha sido, digamos, traspasada a la sanidad pública del Sistema Nacional de Salud. No deberíamos dejar de tener ese objetivo de que en su momento pues recuperásemos por lo menos un centro sanitario, hospitalario, asistencial, que en la estructura del Ministerio de Defensa pues hubiera, sobre todo pues ahí en la flota, en Rota, en San Fernando, con el tercio, con Infantería de Marina. Bueno, eso está ahí, ¿no? Yo tengo ese desvelo, ¿no? Por lo menos. Reconocer que somos herederos de un glorioso y laureado cuerpo, efectivamente. Me honra mucho que luzcas ahí el fondo rojo con lo que eso significa, la simbología de la Cruz de Malta y los galones de oficial de la Armada. Muy bien. Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu sentimiento realmente cuando se cerró el hospital de San Fernando, que para mí es una tristeza? El otro, hace poco, estuve en Cartagena y fui a comer al Club Naval. Pasé por delante del hospital, del edificio, y pregunté qué utilización se le está dando, y me dijeron ninguna. O sea, el Hospital Naval de la Zona Marítima del Cantábrico es un edificio que está cerrado y se está cayendo. No sé, no supe qué decir. Para mí es una tristeza. Cuando quieras me contestas. Gracias. Gracias, mi general, por tu cariñosa cariñosas palabras. Y sí, yo creo que era lógico que dar un cambio de concepto de nuestra sanidad, que prácticamente era asistencial con los nuevos hospitales en la década de los 70, 80 y 90, y estaba muy pobre la sanidad logística operativa. Pero yo creo que el giro que ha pegado la sanidad militar y de las Fuerzas Armadas, prácticamente de todo logístico operativo, de ese giro es el resultado de que no es atractivo para la especialidad fundamental de medicina. Es decir, siempre habrá psicólogos, enfermeros, odontólogos, veterinarios, farmacéuticos que opositen. Pero ha habido años que no había estudiantes, médicos que querían opositar. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los médicos tenemos que seguir formándonos en los hospitales. Entonces, esa pérdida que tú has dicho muy bien es irreparable. Si no damos marcha atrás, yo no veo ninguna solución. Es inconcebible, yo estoy jubilado, aunque tengo un uniforme de mi procedencia armada y lo debo respetar. Es inconcebible que en el sur de España no haya un hospital militar, donde está el 50% de la flota, donde se cerró el hospital más al sur de Europa, militar, y con los problemas que tenemos también próximos en el norte de África. Y porque, como dije antes, eso es un hospital nuestro, donde tendríamos que seguir formándonos toda la gente del cuerpo militar de sanidad. No solamente los médicos y enfermeros, sino también, por supuesto, el resto de compañeros. ¿Cuál fue mi sentimiento? Fue terrible, porque yo luché hasta el final. Intentamos, lo sabe el coronel Carabot, intentamos que por lo menos 8 especialistas críticos, cirujanos, traumatólogos, anestesistas, intensivistas, se quedaran dentro de la dotación del Hospital de San Carlos, para que pudieran estar integrados en los servicios y estar disponibles para las Fuerzas Armadas. Y no conseguimos nada. Yo tuve un sentimiento de frustración importante,
porque yo lo dediqué todo a la sanidad militar. Yo tenía mi plaza también en un hospital civil, como FEA, y decidí pues intentar pues trabajar y luchar por la sanidad militar hospitalaria y logística operativa. Pero evidentemente, bueno, hay que aceptar que a veces pues, los designios de la superioridad no va por ahí, y bueno, yo sí creo que debería de reconsiderarse probablemente que haya algún hospital periférico y a cargo sobre todo de la zona donde está ubicada el mayor grueso de los efectivos militares, tanto civil, del ejército de tierra, aire o de la mar. ¿Alguna pregunta? Por favor. Sí, mi general. Contesta corto, pero si no, no podemos preguntar más. Si puede ser. Bueno, mi coronel querido Adolfo, como siempre, felicidades. Es un verdadero placer oírte, y además entrañable. Bueno, como el buenismo a mí no me gusta mucho, pues te voy a hacer una pregunta comprometida. ¿Cómo ves la implicación de los jóvenes oficiales que son del Cuerpo Militar de Sanidad, que en algunos casos no tienen una vivencia realmente de lo que es la sanidad de la Armada y lo que es la Armada en sí? ¿Cuál es tu experiencia de cómo han vivido precisamente esas acciones cuando conocen toda la proyección que tiene la sanidad a bordo del buque, sobre todo en las misiones de ayuda humanitaria, ¿no? Porque eso no siempre es conocido realmente. Yo abrigo porque si no, no estaría donde estoy, no tendría el valor de volver a incorporarme a mi despacho todos los días si no cupiera a mí la esperanza de que el futuro siempre va a ir a mejor. Actualmente, desde el año 2018, están egresando de la Escuela Militar de Sanidad, de la Academia Central de la Defensa, un contingente, bueno, por lo menos importante, de oficiales de sanidad, entre ellos médicos, por las dos vías de acceso, de contitulación y sin titulación. No siempre conocen realmente cuáles son los destinos que van a ocupar, y tenemos el hándicap de que a lo largo de 2 años tienen que empezar a hacer las especialidades complementarias, que salvo casos, casi todas son hospitalarias. No tenemos nada más que 2 hospitales en la estructura militar. Entonces, tu experiencia en ello, por lo menos espero que en un corto o medio plazo, pues ese pool, cuando ya cubran todos los destinos hospitalarios, pues alguien diga, pues a lo mejor es que se necesitan oficiales médicos en unidades de la fuerza, ¿no? Y que tienen que tener la formación continuada, con lo cual por ahí pueda visualizarse un puntito de luz. ¿Cuál es tu experiencia de los jóvenes oficiales médicos a bordo cuando ven a un ya veterano oficial de sanidad ahí haciendo esa labor tan entrañable y encomiable? Muchísimas gracias, mi general. Todo lo que es cooperación pone a todo el mundo, a todos los niveles. Todo lo que sea salir y darlo todo por alguien que lo necesita, se vive con una vivencia brutal y es fácil llevar a la gente a trabajar sin descanso, sin horarios, para poder ayudar en todo aquello que es ayuda humanitaria, todo lo que es cooperación internacional, todo lo que es ayudar a esa persona que está necesitada. Y de hecho estamos no ya solo dentro del ámbito de la sanidad, que no es una ciencia, sino una humanística. Es que todo el barco, no ya solo nuestros oficiales médicos y enfermeros, farmacéuticos y psicólogos que están viniendo a las misiones, lo perciben. Es que lo percibimos también de todos aquellos marinos que están en el barco. Eso prenda. Y eso hace España. Y eso hace Armada. Y eso es gratificante porque yo se lo voy a contar a mis nietos. Porque me hace sentirme orgulloso y eso es lo que yo os traigo a vosotros. Mi álbum de fotos y mi orgullo. Y eso es fácil llegar a la gente. Es más difícil cuando tenemos que hacer el día a día sin que haya esa ayuda humanitaria. Pero tenemos que estar al día
trabajando cada día para en un momento determinado poder desarrollar esa ayuda humanitaria. Eso es más complicado. Cuando ese trabajo día a día se hace en la Armada, en barcos que se van al extranjero, tienen la motivación de los que nos gusta el mar, la navegación, disfrutar del embarque, disfrutar de los puertos, conocer nuevos puertos, conocer diferentes situaciones. Cuando no es así y están dentro, trabajando cada día en una jefatura de apoyo sanitario, pasando reconocimientos médicos, es mucho más complicado. Es decir, navegar ayuda mucho a que la gente quiera cada vez. Yo creo que es adictivo. ¿Alguna pregunta? Voy a preguntarle yo. Entre médicos, joder, no vale. A la Juanma. Sí. Yo tengo la suerte de dar conferencias por allí en los mares también de cómo se vivía en la mar en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Y una de las figuras de la vida a bordo es el barbero. Entonces, en aquellas naos que no llevaban cirujano ni médico, tenía que confiarse en el barbero con gran pánico de la adaptación, porque el barbero, te vas a imágenes amputando piernas y brazos, el barbero. Pero tú ahí has puesto una transparencia en la que parece ser que en el siglo XVI incluso recibían formación junto a los cirujanos. ¿Es verdad? Hablamos de que existía el protomedicato. Bueno, pues existió el protobarberato, que en el fondo era una institución que se crea exactamente en 1599 para examinar a los barberos sangradores, que eran formados por otros barberos de prestigio. Entonces, esa institución, pero estaba también sujeta al protomedicato, estaba por debajo, pero se llegó a funcionar porque evidentemente cuando no había cirujanos formados, romancistas, tuvieron que echar mano de los barberos. Claro, que tenían una formación, por pequeña que fuera. Sí, sí, tanto es así que, por ejemplo, en el viaje al mundo de Magallanes y Elcano, llevaba un cirujano y 3 barberos sangradores, un solo cirujano y 3 barberos sangradores, porque no había otra manera. Para Adolfo. No, eso para ti. 30 segundos de contexto. El rechazo de la población, ¿puedes contar algún ejemplo de realmente, oiga, mire usted, vengo a curarle a su gente, vengo a curar a sus mujeres, que con el Islam tiene que ser bastante doloroso? No, esto de arte para que vayas contando. Digo, ¿cómo luchabais contra la ignorancia cuando veníais a hacer una obra tan buena? Irak. Vamos vestidos de uniforme y lo primero fue llegar a un hospital donde sus médicos y enfermeros habían huido. Plena guerra, y estaba habiendo masacres y huyeron. Y nos encontramos que en el hospital no había nada. No había personal sanitario, ni médicos ni enfermeros. Bueno, pues vamos a tomar el hospital, lo que quedaba aquello como estructura, vamos a traer aquí nuestros materiales y vamos a montar aquí unas casas de socorro. Al tercer día nos minaron un hospital. Los TEDx que llevábamos del Ejército de Tierra entraban media hora antes que nosotros y nos daban el Roger OK para poder entrar en las instalaciones. Instalaciones que evidentemente cuando nosotros terminábamos nuestra jornada de por la mañana del día antes, abandonábamos hasta el día siguiente. Bueno, pues hubo uno de los días que lo que nos encontramos fueron los artefactos, los IEDs, los explosivos improbables en el propio hospital para atender, y nosotros íbamos a atender a su gente, punto número 1. Entonces decidimos replegarnos y establecer unos puntos de asistencia en unos campamentos que nosotros montábamos y que además controlábamos con el apoyo de la infantería de marina durante todo el día, para que ellos no tuviesen acceso a la entrada. Bueno, eso estaba bien.
pero encontrábamos no ya las facciones de guerra, ahora lo que encontrábamos eran los grandes problemas sociales y la forma de pensar. Tienen que atender a mi mujer. ¿Cuántas mujeres tienen ustedes para atender a mi mujer? Hoy ninguna. No se atiende a mi mujer. Se muere. Es que está muy grave, se ha quemado, ven las quemaduras de la mujer. No. Es lo que iba yo a preguntar. En general. Muchísimas gracias. Bueno, sí, aparte podemos... ¿Tenéis preguntas a alguno? Yo tengo, pero vamos, si no, gracias por la cosa. No hay más preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Mis coroneles, por esta presentación tan brillante, que nos ha dado mucha luz. Sobre todo los que estamos metidos en la sanidad, pero sí. Si os llevamos como taxistas, Marco. Sí, Paules. Que habla de la importancia de lo que tenemos, para que podáis desempeñar vuestra visión. Y por la parte que a ti te toca, pues me alegra haber sido tu gancho, mi gancho, por la historia naval de donde estaba destinado. Y sin más, pues muchísimas gracias por la atención, por las preguntas y por un fuerte aplauso para los dos. El verdadero mérito está en él, en ser capaz de traernos aquí y montar una continuidad en la exposición de historia hasta la actualidad, en la que nos sentimos muy honrados de que hayas contado con nosotros. Y... Bueno, la idea fue tuya. Tú querías dar la conferencia y dije, ya no de historia, vamos a llamar a foto. O sea, que tú me diste la solución final. Yo era el que pescaba conferenciantes, ¿no? Muy bien. Bueno, dicho, gracias.